micro no se oye, no se oye. Listo, perdón, disculpa, fallas técnicas, estamos en vivo. Oigan, pues agradecer las palabras de mi amigo y compañero Raimundo, presidente de Orgullo Zacatecas. Muchísimas gracias, un abrazo, que seguro nos está viendo. Y pues bueno, este es el Foro de Matrimonio Igualitario, y le cedo las palabras a nuestra conductora, además consentida y aliada de la comunidad LGBT de Brenda, bienvenida. Gracias, Tadeo. Muy buenas tardes. Gracias, amigos, por esta invitación. Como siempre, de verdad es un verdadero placer estar compartiendo con toda la comunidad LGBT. Y bueno, pues sobre todo en un tema tan importante, en una lucha que han dado, bueno, desde hace muchísimos años y que han estado defendiendo todos los derechos para todos, por supuesto. Entonces yo estoy muy contenta de que me hayan invitado a este foro, Matrimonio Igualitario. Y bueno, pues quiero agradecer la presencia que tenemos de la doctora María Elena Campos Zavala, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Doctora, bienvenida. Adrián también nos acompaña. Adrián Contreras, secretario de Durango por la Igualdad. Adrián, gracias por acompañarnos esta tarde en este foro. Y bueno, por supuesto, Tadeo Campagne, ustedes lo conocen, activista, presidente de Durango por la Igualdad, y bueno, pues luchador incansable de los derechos de la comunidad LGBT. El matrimonio igualitario es uno de los temas pendientes que se tienen, de los derechos, de asegurar justamente también a quienes comparten la vida es un derecho, pero bueno, en este momento en Durango sabemos que esto todavía no ha sido posible de sacarlo en la legislatura. Así es que, bueno, Tadeo, platícanos cuál sería la importancia de este foro, que ahí es lo que hay que destacar. Muchísimas gracias, Brenda. Bienvenida, maestra y amiga. Bienvenida, es un placer tenerte aquí en la materia. Adrián, pues amigo, compañero de lucha, bienvenidos. Mira, Brenda, tú lo acabas de mencionar, efectivamente, el tema del matrimonio igualitario no solo es la agenda más antigua que hemos impulsado en Durango y en el mundo, sino que finalmente es la necesidad básica de poder tener esta protección. Lo veíamos en la anterior premiación de la ganadora del logo de la marcha, que acaba de ser mamá y su pareja, donde ese bebé es un encanto porque aparte la tengo en redes sociales y me ha tocado verlo crecer. Y finalmente hoy no solo es el tema de la protección al patrimonio de esa pareja o a la protección de poder proteger ese amor, esa unión. También es importante hoy en día que tomemos en cuenta que hoy por hoy están haciendo hijas e hijos dentro de las parejas de la comunidad LGBT, y eso finalmente entra automáticamente, María no me dejará mentir, en el derecho superior al niño, esa protección legal que debería tener. Y la única manera que podemos hacerlo pues es garantizando el acceso al matrimonio civil igualitario en Durango. Yo lo decía y lo he mencionado en los últimos días. Han pasado 100 diputadas y diputados en las últimas 3 legislaturas. Muchos de ellos han repetido incluso legislatura con uno o con otro partido, pero repetido. Y finalmente no han sido capaces de que este tema avance, que es una necesidad importante, básica y fundamental. ¿Para qué? Para poder generar este libre desarrollo de las personas y de las parejas LGBT en Durango. Finalmente nos están discriminando. Yo lo decía, hay algo que se llama discriminación institucional. Creo que esto claramente lo podemos poner de esa manera, porque finalmente hemos sido discriminados, violentados en nuestros derechos, y se nos ha negado ese acceso real, tangible y constitucional a proteger a nuestras parejas y por ende a proteger a nuestros hijos. Tadeo, gracias por esta intervención. Cabe destacar que en este foro la participación de los panelistas será de 5 minutos para ir exponiendo justamente cada uno de los puntos. Doctora María Eugenia Campos Zavala, desde el punto de vista de derechos humanos, ¿qué hay en el tema del matrimonio igualitario? Gracias. Pues primero agradezco mucho la invitación a participar en esta mesa. Realmente que me siento muy honrada, muy orgullosa de compartir este espacio con ustedes. Y realmente también siempre feliz porque desde que Tadeo me bautizó como heteroaliada, pues me siento súper contenta de estar aquí. Pues mira, efectivamente ha sido una lucha muy interesante en cuestión de reconocimiento de derechos. Ya no hablamos de otra cosa, sino de reconocimiento de derechos. Y me ha tocado, como dice Tadeo, que han pasado legislaturas y vamos, porque yo también ahí estoy, y exigimos que realmente los derechos no sean migajas, porque a veces tratan de negociar. Y aquí quiero señalar que las cuestiones de derechos humanos las podemos ver con un antes y un después desde el 2011. Antes del 2011 y después del 2011 que se reforma la Constitución. Ya con la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, entendemos el concepto de universalidad y entendemos también la obligatoriedad
obligatoriedad que ya existía, pero ahora la fortalecemos de aplicar los tratados internacionales. Yo les he comentado que hay algo que se llama ausencia legislativa, ¿sí? Que cuando omisión legislativa, cuando el legislador no está cumpliendo con lo que le toca, y es lo que podríamos hablar en cuestión de matrimonio igualitario. Además de esta división del antes y después del 2011, que estamos digamos en la era ya de la obligatoriedad del respeto a derechos humanos, podemos hablar también que en la República Mexicana se ha dado un reconocimiento diferente según la entidad donde estemos, y eso tiene que ver mucho por los grupos activistas, por las legislaturas, cómo se componen, es decir, quiénes integran estas legislaturas y la fuerza que tienen los partidos políticos, y sobre todo la fuerza que tienen grupos religiosos o grupos con algunas ideas que van frenando la labor de cómo deberían de llevarse a cabo las legislaturas. Entonces tenemos aquí algunos puntos, actores importantes como serían los diputados, es con los que estamos incidiendo, pero creo que quien más ha funcionado ha sido el Poder Judicial. Gracias a la Suprema Corte de Justicia y gracias a la importancia que tienen las sentencias, pues podemos decir que este derecho realmente se puede ejercer en cualquier lugar, aunque el legislador no lo haya contemplado. Lo que sí es que es un camino más largo, y eso va contra el derecho a la igualdad y contra la universalidad de derechos humanos. Entonces, bueno, pues seguimos luchando por la igualdad, porque además que el matrimonio va con todo. O sea, allí va que la adopción, allí va que los derechos de sucesión, allí va que las prestaciones sociales, allí va que los divorcios, el matrimonio va absolutamente en igualdad. Y en algún momento la propuesta era acepten que no sea matrimonio, sino que sea una unión. Eso es imposible, porque la comunidad se reconoce en el pleno ejercicio de sus derechos de personas, y aceptar un trato menos de persona en igualdad no sería apropiado. Creo que ya no tengo tiempo. Me quedan 2 minutos todavía. Bueno, yo vengo carrereándome. 2 minutos. Yo carrereándome. Bueno, ¿qué te digo? En estos sectores importantes que yo veo, y que lo dividí así, está el Poder Legislativo. Sí hay que incidir y fijarnos quienes llegan a la Cámara, quienes llegan aquí al Congreso, perdón, pero creo que más allá de eso, porque al final de cuentas traen un esquema, traen una estructura, traen una fuerza partidista, tenemos que apostarle al derecho. Y el garante de la Constitución es el Poder Judicial. Entonces, a través de los amparos es que hemos logrado tanto. Y apostándole al Poder Judicial tenemos que fortalecer otro tipo de actores, el activismo, que es el que nos está dando realmente la lucha, pero otro actor importante serían los abogados, formarlos en litigio estratégico. Yo conozco varios abogados y abogadas que tienen toda la intención, pero que no tienen el conocimiento. Entonces tenemos que tener sentencias derivadas del litigio estratégico que nos puedan ayudar a que ya, independientemente de la voluntad del legislador, esto se haga una realidad de la manera más pronto posible. Y por otro lado, los organismos públicos autónomos, que gracias a su autonomía pues no van a estar de la mano de alguna presión, como podría ser la Comisión Estatal de Derechos Humanos y otros organismos, como el Instituto Estatal de Participación Ciudadana, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el INE a nivel federal, aquí con la Junta Vocal que tienen aquí en Durango. Podríamos hablar hasta también del IDAIP con su acceso a la información. Entonces, hacer esta alianza de aliados institucionales que son los que nos van a fortalecer y dar a conocer realmente a la población que a veces pudiera tener algunos frenos, cuál es el camino correcto. Bien, doctora. Adrián, ¿cuál sería tu posicionamiento en torno a este matrimonio igualitario, el activismo y lo que se tiene que decir? Muy bien, muchas gracias primeramente que nada por la invitación a participar dentro de este foro. Realmente tengo 3 años trabajando en conjunto en Durango por la igualdad, y el camino, bueno, desde que yo comencé hace 3 años, realmente ha sido un camino de lucha, como bien se ha dicho. Anteriormente nosotros estábamos luchando por que pasara el matrimonio igualitario, pero porque no haya una unanimidad por los legisladores,
no pudo pasar el tema del matrimonio igualitario aquí en Durango, lo cual pues para nosotros es un tema, más que un tema de tristeza, es un tema que nos frustra mucho porque era sobre lo que yo quería abordar. Bien dice la doctora Eugenia, y es muy importante todo lo que menciona en cuanto a derechos humanos. La parte de la que yo quería abordar era explicar la importancia del matrimonio igualitario para personas que tenemos preferencia sexual hacia el mismo género. Bueno, el matrimonio como institución, como base, no solamente es el hecho de casarte o de llegar a un matrimonio, sino que también cumple con una función de protección, igual que la función de obligaciones, pero también, por ejemplo, en el caso de Durango, nosotros como organización, Tadeo no me dejará mentir, hemos tenido tristemente que ver casos de personas que, por ejemplo, una pareja de dos hombres, el cual uno haya estado en la cárcel, no puede visitar a su pareja por este motivo, porque solamente se les permite que sea un familiar directo, ya sea madre, padre o esposo o esposa. Pero si no hay un matrimonio, si nosotros no contamos con la protección del matrimonio, por ejemplo, supongamos que yo tengo una pareja, mi pareja terminara en la cárcel, yo no tendría acceso a poder visitar a mi pareja. O por ejemplo, dos mujeres que hayan pasado toda su vida juntas y hayan comprado una casa juntas, hayan comprado un vehículo en conjunto o hayan comprado algo en conjunto, en el momento en el que una de las dos partes muera, no existe la forma de una herencia. O por ejemplo, en el caso de que, como decía, de las chicas que son madres, ambas son madres o tienen la custodia del menor, pero en caso de que una de las dos muriera, la custodia pasaría directamente a los familiares. Entonces una de las chicas como madre quedaría completamente desprotegida en cuanto a sus derechos humanos. Precisamente eso es lo que comentaba Eugenia en cuanto a que se violentan nuestros derechos humanos, y esa es la importancia por la que existe el matrimonio igualitario. Realmente yo quería hablarlo porque una de las dos razones por las que no ha pasado matrimonio igualitario en Durango, una de ellas es muy clara, y es por el motivo en el que hay grupos, como nosotros los llamamos, que son grupos antiderechos, ¿no? Que a partir de sus creencias religiosas, de sus propios estigmas, de sus propios prejuicios, hacen manifestaciones o piden que cierto grupo de personas no tengan un derecho cuando esas personas ya tienen el derecho. Básicamente lo que nosotros como comunidad estamos pidiendo, estamos solicitando es un acto de derechos, de protección y de justicia. No estamos pidiendo que ningún otro grupo de personas quede desprotegida, o no tratamos de violentar en ningún sentido ni en ningún aspecto, pero este tipo de grupos, como pueden ser religiosos, anti-LGBT, es lo que buscan, o sea, que un grupo de personas no obtengan ciertos derechos, ¿no? Y eso es lo que y no es que estemos en contra, sino que solamente tratamos de defender que este derecho, que es el matrimonio igualitario, pues pueda proceder, ¿no? Que ya pueda ser una realidad. Como decía la doctora Eugenia, el matrimonio igualitario actualmente en Durango puede pasar por forma de amparos, pero el proceso legislativo que va por medio de los amparos puede ser costoso y puede ser tardado, cuando no tendría que ser necesariamente así. Y esa es parte de nuestra lucha, también parte de nosotros como asociación es la parte de orientar y la parte de proteger a las personas que están en este proceso. Nosotros vemos la forma en la que, por ejemplo, si una pareja de personas, por ejemplo, una pareja de ya sea gays o de lesbianas está en el hospital, y a una de ellas o a uno de ellos no lo dejan ver a su pareja en el hospital, pues tratamos de intervenir o de buscar la orientación jurídica para que estas personas puedan obtener el derecho a poder estar con sus parejas en ese tipo de momentos o en cualquier circunstancia. Finalmente, y para concluir y cerrar el tema, otra de las razones por las que no ha pasado matrimonio igualitario aquí en Durango ha sido precisamente porque nuestros diputados, senadoras y senadores, pues realmente al momento de legislar no están legislando sirviendo a la población, sino que muchas veces al momento de legislar, y es uno de los temas, se legisla a partir de nuestras propias creencias. O sea, yo como legislador voy a aprobar o no voy a aprobar algo dependiendo si me genera un favor político, si me genera empatía con los votantes, o si mis propios prejuicios me dicen que está mal, o mi propia religión me dice que es pecado. Entonces no estoy legislando a favor de las personas, sino estoy legislando a partir de lo que yo creo. Y eso también ha sido una de nuestras luchas internas, y pues nada, básicamente ese ha sido nuestro trabajo. Bien, retomaremos el tema en un momento más, porque sin duda alguna tiene mucho que ver este asunto. Tadeo, las limitantes sociales, las creencias siguen, sin embargo también es una realidad que la sociedad cada vez es más abierta para apoyar a las personas de la diversidad. Pero ¿por qué las leyes no? ¿Por qué se niega? Decíamos en algún momento incluso, es discriminación. Estamos atorados en esta sociedad, no avanzamos.
Mira, es correcto, Brenda, tú lo mencionas y lo dije en mi primera participación. Es una discriminación institucional, es una discriminación y también es una forma de violencia, incluso, porque finalmente, María Eugenia lo dijo y lo dijo muy claramente, ¿no? Las condiciones son correctas, el discurso, el activismo está fundamentado en derecho, está fundamentado en razón, está fundamentado en necesidades sociales reales y tangibles. Entonces, finalmente, el hecho de que hoy no lo nieguen, porque no hay nada que se los impida más que una voluntad personal. Ari lo ha dicho, en Durango y en todo el mundo y en México y en otros estados nos hemos enfrentado a estos grupos conservadores o a estos grupos antiderechos, ¿no? Que pelean por tu derecho para nacer, porque así lo dicen ellos, pero cuando finalmente naces y eres un hombre gay o una mujer lesbiana, en ese momento te conviertes en alguien que tiene que quitar esos propios derechos, ¿no? Entonces, esta incongruencia que existe en estos grupos, decirlo, no solo en el tema de influir en el discurso de los y las legisladoras, de los y los diputados, sino que también financian este movimiento en contra, hacen financiamientos para finalmente poder incidir en contra, no solo dentro de los congresos locales, sino también de la propia sociedad. Porque, mira, lamentable y realmente en el mundo y en este país, los grupos antiderechos financian esos proyectos, malinforman a la sociedad con ese tipo de situaciones. Yo hacía memoria hace algunos días, cuando yo comencé visiblemente en el activismo, si bien ya yo trabajo de muchos años, y yo les decía activismo de closet, pero finalmente cuando nos hacemos visibles en el activismo, fue precisamente en uno de estos eventos que se realizó aproximadamente en el 2012, que se llama La homosexualidad y sus repercusiones en la sociedad duranguense, ¿no? Y evidentemente era un foro financiado por este tipo de grupos, impulsado con la idea de malinformar y malinterpretar las situaciones. Yo recuerdo perfectamente que había un joven, o su ponente principal, era un joven ex homosexual, ¿no? Así, sí, imagínate, ¿no? Entonces finalmente yo me acuerdo que estaba sentado yo en el público. Obviamente en ese tiempo yo era alguien muy visible, entonces nadie me conocía, pensaban que era cualquier otro participante de este foro, y era lamentable cómo veíamos ese discurso, esas ganas de tratar de malinformar a familias enteras que estaban ahí con sus hijos e hijas. Yo me acabo de enterar hace algunos días, me dice Alejandra, mi compañera activista, Alejandra Roldán, que ella, su familia la llevó a ese foro. Obviamente en aquel momento era una niña todavía, o un niño, para ellos un niño, ella una niña, y finalmente era sorprendente cómo volvías a ver las caritas de esos niños y niñas, adolescentes, donde los estaban llevando pues a curarlos, a decirles que si ese joven ex homosexual se había curado, porque para ellos es una enfermedad, pues que ellos también lo podrían hacer, ¿no? Entonces era lamentable. Quiero recordar y agradecer, porque yo me acuerdo que en ese foro nos acompañó Lupita Durango, que es una aliada inalcanzable de nosotros, de la comunidad LGBT. Ella nos acompañó como fotógrafo. La compañera Vanessa Santos, activista también de Durango, hace mucho tiempo se fue de Durango, pero finalmente sigue haciendo su activismo de su trinchera. Y estuvimos presentes y terminó en un tremendo pleito que nos sacaron empujones casi a golpes de ese foro cuando se dieron cuenta de quiénes éramos dentro de ese foro, ¿no? Y era muy lamentable, y ese momento yo fue cuando como activista decido salir a la luz pública. Yo me acuerdo que esa primera nota en medios de comunicación decía textualmente: un tal Tadeo Campagne, defensor de los derechos de la comunidad LGBT, ¿no? Entonces sí, en una revista de muy dudosa calidad, por cierto, ya desapareció. Entonces, ahí fue cuando entendimos que era importante hablar, que era importante hacerlo visible. En aquel momento, por primera vez en Durango, íbamos a tener un funcionario abiertamente gay, que era el compañero Ezequiel, que hoy iba a llegar como regidor capitalino, y finalmente, bueno, ahí comienza este activismo también en defensa de ese espacio en la política pública que nos estaban otorgando, porque finalmente era muy importante para nosotros tener esta representatividad. Y entendiendo, porque yo sé que no tiene que ver mucho con el tema del matrimonio igualitario, pero es muy importante, y yo lo decía a una capacitación de la Comisión de Derechos Humanos, que María Eugenia debe estar presente de hace unos días, que saluda al presidente Marco Huereca. Un saludo, gracias por ese apoyo y gracias por esa apertura. Y me pedía hacer una pregunta para esta capacitación que estaban dando a los integrantes de la comisión. Y yo decía en esta parte, esta información, que era muy importante que todos aquellos que nos dedicamos a la defensa y a la promoción de los derechos humanos
conozcamos la historia de los movimientos y conozcamos los antecedentes, porque eso nos va a permitir poder ser muy claros del tema, ¿no? Y bueno, esa es la parte de la mención, y finalmente entendiendo ese sentido de por qué pasó así, pues bueno, hoy vemos aquí, tantos años después, luchando con esta agenda en los últimos años, porque un año después impulsan la primera iniciativa de matrimonio igualitario, y finalmente ha sido una lucha constante, María Eugenia lo dijo, ha sido una lucha presencial en muchos de los sentidos, ha sido una lucha hasta arriesgada en muchos casos, porque al principio de todo esto, pues muchos de nosotros nos enfrentamos incluso a amenazas de muerte y amenazas de muchos tipos, y bueno, yo creo que es parte del activismo, es parte de defender los derechos humanos, pero yo creo que algo fundamental es que, María Eugenia lo dijo y quiero rescatar cositas que los compañeros dicen porque son importantes. Es muy importante que nos fijemos quién llega a las cámaras. Y más allá de un partido político, yo creo que lo importante es fijarnos en las personas y los personajes que llegan al Congreso del Estado de los diferentes espacios, y ya me pasé. Muy bien, te paso, ¿verdad? Bien, Dayo. Importante lo que señalas, porque la verdad es que a mí me ha llamado la atención como periodista, reportera, estar en el Congreso y escuchar las voces de los legisladores que ahí voltean y sí, yo los apoyo, estoy con ustedes. Y en la votación las cosas son otra cosa, ¿no? En esos momentos el tema cambia, está en pausa la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, está en stand-by con el tema del matrimonio igualitario, pero ya son meses en stand-by y el tema no se resuelve. Bueno, sí, pero instalaron para determinar el tema y se quedaron así nada más. Entonces, decías, los legisladores, ¿qué pasa? Porque son una bandera política, finalmente la comunidad LGBT es una bandera política y al final queda, siempre veremos el tema. ¿Quién? ¿Tú, Dade? Perdón, ya sé que le tocaba a la maestra, pero bueno, es que me están anunciando por aquí la gente de producción que tenemos preguntas y que además queremos invitar a todos y a todas los que estén participando, que estén viendo esta marcha, que nos hagan llegar sus preguntas ahí mismo en la transmisión, en los comentarios, para que aquí nuestros ponentes las podamos aclarar. Entonces, bien importante que nos manden preguntas. Quiero preguntar si ya tenemos algunas. ¿Sí? ¿Me las pasan, por favor? Déjenme paro porque... Listo, ok. A ver, déjenme... Bueno, te las voy a pasar a ti, me parece mejor para que tú no las vayas diciendo a quien consideres que la pueda responder. Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Qué hace falta para aprobar el matrimonio igualitario? Y luego hay otra pregunta que sin duda alguna va de la mano. ¿El matrimonio va de la mano con la adopción? ¿En cuántos estados ya se pueden casar? ¿Por qué la iglesia está en contra? ¿Y cuántas parejas en Durango están casados? Son las preguntas que nos han llegado a este momento. Doctora, ¿te gustaría? Gracias. Sí, bueno, ¿por qué? ¿Cómo era la primera? ¿Por qué? La primera pregunta es: ¿qué hace falta para aprobar el matrimonio igualitario? Siempre lo he dicho así, la voluntad. Es únicamente la voluntad y la conciencia de la legalidad. Nosotros en la Comisión Estatal de Derechos Humanos hemos sido instruidos por el doctor Marco Antonio Huereca en trabajar siempre bajo este concepto de la legalidad. Él es el de también, y él es un defensor de todos los derechos para todas las personas. Y así lo hemos visto. Hace falta la voluntad y la legalidad, que conozcan realmente cuál es la obligación que tienen. Yo decía que después del 2011 hay algunas obligaciones para el Estado mexicano, y una de estas obligaciones es incorporar todos los derechos de los tratados internacionales reconocidos por México a las leyes locales, a las leyes nacionales. Entonces ya los tenemos en tratados internacionales, nada más nos falta incorporarlos. Así que es pura voluntad, es quitarles un poco el miedo, porque hay una pregunta que dice por qué la religión no quiere o por qué algunos grupos no quieren. Bueno, es quitarle el miedo al rechazo. Yo creo que no es el miedo al rechazo religioso, sino es el miedo al rechazo de los votantes religiosos. Entonces, pudiera ser eso. Posiblemente falta difusión de la igualdad de los derechos, difusión de que no pasa nada. También conocimiento, y ahí nos toca como capacitación de derechos humanos, conocimiento de que los derechos humanos están interrelacionados. O sea, no va uno y luego va otro y te reconozco uno. Y ahorita que Tadeo platicaba
muy padre de esta historia de la lucha y decíamos, yo decía, bueno, pues es que esta falta de reconocimiento de las personas tal como son es una máxima violación a derechos humanos porque te están anulando totalmente el disfrute de todos tus derechos, ya que están interrelacionados. No nada más el derecho a casarte, el derecho a todos, porque justamente te están negando que seas quien eres. Entonces es casi que como que a la vida, ¿no? Porque pues esa es tu vida. Y bueno, allí faltaría también capacitación en este punto de los derechos. La inalienabilidad de los derechos son de todas las personas y no se pueden desprender, no te van a llevar un curso y se te va a quitar tu esencia. Entonces, posiblemente esta difusión y posiblemente solidaridad, entendimiento, inteligencia, quitarnos un canto del pasado que tenemos en nuestra cultura, muchos lastres de un pasado que nunca existió, sino que nosotros lo fuimos construyendo en nuestro imaginativo y decimos la familia mexicana, la familia duranguense. ¿Y cuál familia? De abuso, de poder, de dolor, de sumisión. Entonces yo digo, estamos honrando algo que no existió. Soy partidaria de la defensa de las familias, entendiéndose todo tipo de familias, solamente es el núcleo de la sociedad, pero no podemos partir de algo que no es real y que es un sueño y que salió a lo mejor de alguna película y que de ahí queremos formar el presente. Entonces, falta inteligencia. Yo creo que lo podemos resumir, inteligencia y corazón, ¿no? O sea, si nos ponemos dos órganos, cerebro y corazón. Bien, doctora, gracias. Adrián, ¿va de la mano el tema del matrimonio igualitario con la adopción? Es una de las preguntas que plantean. Contestando esa pregunta, en cierto aspecto es bien honesto, como decía la doctora María Eugenia, y me voy a remontar un poco para poder contestar esa pregunta. Con respecto a lo que dice de las familias inexistentes que siempre vivieron en nuestro imaginario, es una de las posturas que adoptan los grupos antiderechos, ¿no? Que es la familia natural, la familia de hombre y mujer, y 2 hijos, y todo perfecto, y familia blanca, y con dinero. Cuando la realidad es que la familia duranguense siempre ha sido diversa, desde muchísimos años atrás. Pues hemos visto socialmente que la familia está construida no siempre solamente por padre y madre, sino a veces está constituida por abuelos, por tías, por primos, no sé, por alguien que adoptó a un niño. La familia mexicana en ese sentido es diversa, ¿no? En ese sentido, pues en las parejas LGBT también existe una diversidad, ¿no? O sea, tampoco existe solamente que son una pareja de 2 hombres o una pareja de 2 mujeres con sus hijos. Puede incluso haber parejas que no desean tener hijos y es completamente válido y es parte de la misma diversidad en la que nosotros estamos hablando. En ese sentido podríamos decir que no tendría una relación cuando realmente es que sí, o sea, uno de los derechos es la libre decisión de formar una vida como nosotros la decidimos y en eso pues va el libre derecho a la protección a los hijos o hijas, porque la forma de las personas LGBT para tener hijos no solamente consiste en la adopción, hay muchísimas mujeres lesbianas que de forma natural tienen a sus hijos y quieren tener un matrimonio con su pareja, y en ese sentido, si no existe un matrimonio, pues ese hijo que tiene 2 madres tampoco está protegido, o la persona que no fue la progenitora del bebé se encuentra desprotegida completamente con sus derechos humanos, porque no, en caso de que ella faltara o no estuviera, ¿cómo puede legalmente justificar la patria potestad del menor? En ese sentido, podríamos decir que va ligado en cierto aspecto. Y muchos grupos antiderechos se van también con ese punto para pedir que no se nos valide el matrimonio igualitario, porque dicen, no, es que van a perturbar a nuestros niños o van a querer adoptar, es algo que no les corresponde. Independientemente de eso, que es otro tema, es que, como lo decimos, es un tema muy amplio que nos puede tomar mucho tiempo. Una persona LGBT es tan capaz para ser padre como una persona heterosexual. O sea, tu orientación sexual no te define como buena o mala persona, así como ser heterosexual no te va a definir como para ser buen o mal padre. Pero en ese sentido, pues sí es importante aclarar que el deseo al matrimonio igualitario, no todas las parejas LGBT que desean el matrimonio desean a la par una adopción. Hay quienes sí, pero no todas las personas LGBT desean también llegar al punto de una adopción. Bien, Adrián, Tadeo, ¿cuántos estados tienen ya legislado, aprobado el tema del matrimonio igualitario? Durango está fuera, pero bueno, ¿cuántos incluso en Durango han salido a casarse? Son algunas de las preguntas que tenemos.
Mira, pues son 19 estados en este país que tienen la aprobación de matrimonio igualitario. Evidentemente muchos que se ha hecho el avance por legislación local o por su congreso local, pero también existen los que están viendo por la vía del amparo, por la vía constitucional, que finalmente también esto suma. Efectivamente, aquí quiero rescatar el tema de, sí existe la figura del amparo, evidentemente la parte que decía la maestra María Eugenia al principio, pero también entendemos el desgaste que puede provocar muchas veces un amparo, que si bien es un proceso largo, no es un proceso complejo tampoco con el abogado correcto, pero sí hay un desgaste en el cual pues nuestro congreso local debe ser garantía de que no tengamos como ciudadanos duranguenses sufrir ese desgaste, ¿no? O decían, es caro, por supuesto. Si tú lo haces con un abogado de manera directa, contratarlo conlleva, obviamente, su trabajo. Mira, no tengo idea, María Eugenia me puede aclarar como abogado, pero no tengo, yo tampoco tengo el tema de valor, no tengo idea. Sí, de hecho ha habido despachos que se han pronunciado localmente a llevar ese tema, por supuesto el gasto, pero mira, también hay que decirlo, a ver, la comunidad LGBT estamos en todos los sectores sociales y tenemos parejas hoy en día en Durango con hijos que están más preocupadas por pagar su renta, por pagar su luz, por pagar su agua, por cuidar y proteger a sus hijos y darles lo necesario, que por ir a hacer un gasto por mínimo que fuerza en un tema de un amparo, ¿no? Entonces, es importante que demos esa garantía, el Congreso local tiene que dar esa garantía. Mira, no solo es el tema, son muchos temas que ya el tema de identidad de género, que en el foro siguiente lo abordarán, el tema de la ley de lucha contra la discriminación, el tema son una cuestión interminable de necesidades que finalmente no podemos estar recurriendo al amparo cada que tengamos una necesidad. No puede ser posible que si yo quiero casarme con mi pareja tenga que recurrir al amparo. No puede ser posible que si yo soy una persona trans tenga que recurrir al amparo para hacer mi cambio de identidad. No puede ser posible que yo esté recurriendo como ciudadano a un amparo por exigir lo que ya es mío, que son mis derechos, y lo que es obligación de los congresos locales, que es proteger nuestros derechos. El tema de ISAC hasta otro estado, por supuesto, también esto ha sido muy común porque incluso ha habido legisladores que textualmente nos lo han dicho, pues vayan a casarse a Coahuila, vayan a casarse a Nayarit, vayan a casarse a la Ciudad de México, porque irónicamente estamos rodeados de estados que tienen aprobados el tema de matrimonio igualitario y identidad de género. Nayarit, Coahuila, bueno, Michoacán un poco más arriba, pero también muy cercas. Imagínate qué lamentable es esto, ¿no? O sea, prácticamente somos, yo creo que somos yo creo que los últimos 3-4 estados del norte, porque Baja California ya lo tiene aprobado, Sonora no recuerdo, pero creo que no, pero prácticamente somos el segundo o tercer estado de los del norte que no ha hecho un avance en tema de matrimonio igualitario o un avance en tema de identidad de género y muchas otras leyes, ¿no? Entonces, qué vergüenza, qué lamentable es. Yo, por ejemplo, lo decía, lo platicaba con compañeros de Laguna Diversidad, una nueva organización que abrió en la Laguna de Durango. Yo decía, qué lamentable es que cruzando un puente la comunidad LGBT tenga acceso y garantía de derechos humanos, y cruzando el puente de regreso perdamos automáticamente esa garantía de derecho y acceso al matrimonio y demás temas. Qué lamentable es eso. Entonces, aquí el mensaje es muy claro, sí se puede regresar a otro estado, pero finalmente no tendría por qué ser eso una necesidad de tener que hacer el acceso, porque insisto, a veces las condiciones económicas no te dan para ir a pagar un boleto y de vuelta a otra ciudad, no te dan para pagar una acta. Este tipo de cuestiones es imposible poder hacerlo. Entonces, finalmente, entendiendo esta parte, yo creo que la garantía y la obligación de nuestros legisladores y legisladoras es garantizar el acceso de derechos, garantizar la protección y la igualdad en las leyes de todos y todas los duranguenses. ¿Cuál sería el reto entonces en este momento, Adrián? Perfecto, Adrián, ¿cuál sería el reto en este momento que tendríamos? Viene todavía un año legislativo que tenemos, viene un proceso electoral. ¿Qué papel va a jugar ahí la diversidad para exigir estos derechos? Pues muy bien, como comentaba hace un momento la doctora María Eugenia, la parte de los activistas ha sido fundamental en que puedan avanzar este tipo de temas, en la visibilidad, el hacer estos foros, el abrir talleres, el abrir estos espacios para educar a las personas en cuanto a derechos humanos, en cuanto a igualdad, en cuanto a esos temas, ha sido fundamental en nuestro trabajo. Considero que el próximo año que viene debemos tener una agenda sólida en cuanto a la promoción de derechos humanos, trabajo con legisladores, trabajo con diputados, trabajo con senadores, con abogados, como bien decía nuestra doctora María Eugenia, en el sentido, por aquí, del litigio estratégico. Ella comentaba que el trabajo pues también sería ver la forma de bajar recursos para poder tener abogados que tengan una capacitación de litigio estratégico para que este tema pueda avanzar y no sea algo que se quede en stand-up o en pausa, y es algo que pueda avanzar. Sí, se olvida el doctor.
Gracias. Sí, comentarle que también que sí los abogados, pero también podríamos incorporar a las facultades de Derecho, que al final de cuentas son las que están preparando a los abogados. Y yo trabajo en la Facultad de Derecho de la Mujer y yo veo a mis alumnos y alumnas muy agradados con la idea de la igualdad. Entonces creo que podemos aprovechar este ánimo que existe entre ellos y empezar como la función que tenemos los docentes a trabajar y a enseñarlos, y yo pienso que así vamos a ir cambiando ya también gran parte de la mentalidad y de las posibilidades del acceso real a la justicia. Entonces, creo que trabajar con ellos sería algo muy bueno. Y también de las participaciones de aquí de todos, pues comentarles que yo les decía del 2011, con esta reforma a la Constitución, cambió el texto del artículo primero, y donde dice que los derechos humanos son reconocidos, y donde estábamos hablando ahorita de diputados y diputadas, ellos no les toca crearlos para nosotros ni otorgárnoslos, a ellos les toca reconocerlos. Entonces, pues hacerles ver que conocemos nosotros estas disposiciones, que no estamos a expensas de lo que ellos nos quieran dar. Quiero suponer que no es por maldad, sino por ignorancia, lo cual también es muy peligroso. Muy grave, ¿no? Sí, súper grave, y más que la reforma es del 2011, pero bueno, creo que sería peor la maldad. Entonces, le doy el beneficio de la ignorancia, aunque a lo mejor algunos dirían que prefieren que les digan malos a tontos, pero bueno. Y entonces, pues bueno, hacerles ver que es cuestión nada más de reconocimiento de derechos. No les toca a ellos otorgar, no son una divinidad, sino que pues sabemos cuál es su trabajo, sabemos cuál es su función, y que el activismo no deje de sonar, no deje de hacer estos hermosos eventos, porque realmente se ve el esfuerzo, las ganas, el cariño, el amor, y justo así es como se va a convencer a la sociedad. Es correcto. Bueno, yo creo que abono a esta parte que se llama Eugenia, ¿no? Estos activismos, es como la típica pregunta que ya todos hemos escuchado aquí, ¿no? Y todas. ¿Por qué marchan? ¿Por qué hacen estas actividades? ¿Por qué tanto color? Lo voy a decir una palabra que utilizamos dentro de la comunidad, sin decirlo de manera despectiva, porque después nos dicen cosas. ¿Por qué jotean tanto, no? Porque nos dicen. Porque realmente es nuestra manera de hacernos visibles, es nuestra manera de exigir derechos, es una manifestación. Porque, a ver, las marchas no parecieran que son una marcha de exigencia de derechos humanos y de inclusión, pareciera más la fiesta y todo esto, porque nosotros, es nuestra forma libre de expresarnos y de exigir derechos. Esa es la manera. Yo creo que eso es lo importante y muy bonito de la marcha de la diversidad sexual, de los eventos de sexual, que para nosotros todo es una fiesta, hasta para lo que a veces debería ser muy correctamente político y muy sobrio, esta parte no, para nosotros conlleva esa parte, porque es una manera también de nosotros visibilizar y hacer un poco más digerible esta lucha y este proceso que finalmente podemos tener. Entonces, oigan, a ver, pero es que me están diciendo por ahí que tenemos saluditos, ¿sí? ¿Me los pasan? Porque si no yo me voy. Y después nos regañan. Y aquí la muchacha de producción, y les cuento cómo batalla, cómo salen estos papelitos. A ver, bueno, hay otra pregunta, esa se la paso a Brendita para que ahorita nos la comente. ¿Son preguntas o saludos? ¿Estas? Ok, perfecto. Ale Sánchez Monreal, saluda a la doctora María Eugenia Campos, excelente foro, doctora. Nancy, muy interesante foro. Antonio Medina, muy buena transmisión, muy profesional. La sincronización y el activismo Durango son fenomenales. Ni te cuento, querido Antonio, detrás de cada lo que está pasando. Pero todo un esfuerzo. Fátima Alba, suerte, mis mejores vibras. A ver quién está. Carlos, saludos a Carlos desde Tijuana. Brano Ochoa, saludos a todos. Gloria Sánchez desde Culiacán, saludos a todos los amigos y amigas, compañeros y compañeras activistas de todo el país, que estoy completamente seguro que muchos de ellos están en esta transmisión.
Y bueno, siguiendo con el participación, para que no se me pase, te paso para la preguntita, mejor, sí. A ver, que una vez díganos, porque sí es cierto y todavía hay quien lo pregunta, ¿qué significa tanta letra? Nos dicen, porque es LGBTIQ+, y luego dicen, no, pues ¿qué es tanta letra? Pues es LGBT y ya, ¿verdad? ¿Quién nos explica? Yo, si quieres. ¿Explicas, Adrián? Bueno, es LGBTIQL, se refiere a una persona lesbiana, que es una mujer que siente atracción física, emocional y sexual por otra mujer. G, la G, es un hombre que siente atracción física, sexual y emocional por otro hombre. B es bisexual, es una persona que siente atracción sexual, física, afectiva por tanto un hombre como por una mujer. La T es una triple T, que es travesti, transexual y transgénero. Travesti es una persona que adopta el género femenino solamente por performance o por un momento o para, no sé, para un evento o por un momento, pero no se define como una persona del género opuesto, solamente utiliza la ropa o se expresa del género opuesto. Luego sigue la persona transgénero, es una persona que adecua sus genitales de acuerdo al otro género, y transexual es una persona que se siente identificado con el género opuesto con el que nació, ¿no? Una persona cisgénero que se siente atraído, o sea, que se siente su sexualidad es del género opuesto, su género. Y es una persona intersexual, es una persona que por cuestiones biológicas nace con ambos géneros, con ambos órganos sexuales, tanto el femenino y el masculino. Y queer, que es la Q, que es la última letra, es una persona, por ejemplo, un hombre que puede utilizar manerismos del género opuesto. Por ejemplo, un chico que se siente como un chico y se acepta como un chico, pero que se pinta las uñas o utiliza labial, es una persona queer. Bueno, esos son. Y las que se acumulen en los próximos años. Digo, es que eso es bien importante manejar, no me dejará mentir. Tenemos que hacer visibles a todas las siglas porque son mucho más y debemos dejar de pensar que somos simplemente hombres y mujeres. Vamos mucho más allá, el género es otra cosa muy compleja, la identidad sexual, tu orientación sexual, pareciese que son cosas que van de la mano, pero a veces pueden ser muy complicadas, y Ari, que es psicólogo, tiene una participación porque le apasiona. Adelante. De hecho sí, como, o sea, de la parte psicológica, quería mencionar con respecto a ese punto, ¿no? Que muchas veces nosotros como sociedad siempre queremos cuadrar, ¿no? Y encasillar a las personas, y solamente hay blanco y negro, hay azul y rojo, y vivimos en dualidades, cuando la realidad es que la sexualidad humana es mucho más amplia. O sea, incluso en cuestión afectiva, hay hombres que pueden sentir un afecto muy grande hacia otro hombre y luego empezar a dudar por su propia sexualidad, aunque no sientan una atracción sexual por otro varón. La sexualidad humana es muy amplia, es muy compleja, y cada persona vive tanto su sexualidad como su género de formas diferentes. Hay mujeres que son muy rudas y son heterosexuales, pero su forma de mostrar su género es diferente a la de otra mujer. Y una de las cosas por las que nosotros como activistas luchamos es precisamente eso, que cada persona pueda vivir de forma con el libre derecho a la propia construcción personal. A eso es sobre nuestro trabajo. Muchas gracias. Bueno, yo tomé el micrófono, perdón Brenda, ya te lo paso, pero es que hay saludos, y estos saludos quería darlos personalmente. Mar Grecia, directora de Comunicación Social del Gobierno del Estado, quiero mandarle un enorme saludo y un agradecimiento enorme, no solo por ser esa aliada inalcanzable desde el momento que ingresó a la política pública, sino también parte fundamental para que estemos realizando esta marcha desde digital. Entonces, muchísimas gracias. Aprovecho a la par para agradecerle, te mando un abrazo muy fuerte. Igual manda un saludo del secretario de Seguridad Estatal, Javier Castrellón, también saludos al secretario, que también fue parte fundamental para que podamos realizar esta marcha. Y bueno, te regreso los micrófonos, Brenda, para empezar a despedirnos. Así es, nos quedan solamente 5 minutos, entonces entraríamos ya a los comentarios finales. Doctora, su comentario final. Adelante. Bueno, pues ya, si tengo que hacer un comentario final, yo resumiría todas estas ideas en que amor es amor, y que lo importante es que amemos y que nos amemos. O sea, por muy cursi que suene, realmente yo no le veo otro sentido a la vida, sino es querernos, ¿no? Entre toda la humanidad, respetarnos, protegernos, no atacarnos, porque también hay un problema dentro de todos los grupos, no atacarnos. De pronto que si tu cisnormalidad, que si la no, y que si eres TERF, y que si eres trans, y que si... O sea, no atacarnos, porque
el ataque no nos va a permitir construir, sino que tenemos que construir y exigir, exigir, exigir y luchar, no como si nosotros solicitáramos la concesión graciosa de alguna divinidad, sino como que somos conocedores de nuestros derechos y que sabemos con la frente en alto irnos a plantar y exigir ese reconocimiento que nos toca por naturaleza y por legalidad. Bien, muchísimas gracias, doctora. Adrián, un minutito para comentario final. Muy bien, solamente quiero cerrar con la frase de Benito Juárez: el derecho al respeto ajeno es la paz, y eso va en sentido también a todas las personas antiderechos, que mientras nosotros respetemos la libertad de una persona para recrearse, para vivir y disfrutar su propia vida, vamos a encontrar la paz, porque nosotros no estamos buscando dividir a nadie ni a la sociedad, absolutamente a nadie, eso se trata de unión. Y también cierro con una frase de mi compañera activista Alejandra Roldán, querida y amada colega: que el amor que nos une como pueblo no lo divida nuestras diferencias. Bien, gracias, Adrián. Tadeo, tu comentario final, y me gustaría que incluyeras rápidamente el papel de los medios de comunicación en el tema de la diversidad. Primeramente, antes de comenzar, voy pidiendo que me pasen algo que les queremos dar a nuestros ponentes, antes de que termine de hablar, por favor. Bueno, los que nos pasan, eso, platico. Bueno, primero empiezo con esta parte, Brenda. Yo creo que la manera más correcta y más ideal de pensar es agradeciéndote a ti, Brenda, porque has sido no solo una de las comunicadoras para mí más importantes de este estado, sino más aliada en muchos sentidos, entre muchas otras y otras que también lo saben. Porque también esa parte nos educó, Brenda, lo platiquemos en algún momento. También nos ha tocado educar a los medios de comunicación, nos ha tocado enseñar el lenguaje, la inclusión, el discurso correcto para expresarse hacia la comunidad LGBT, y eso lo agradezco porque tú has sido una de ellas, has hecho impresionantemente trabajo, no solo como reportajes, no solo entrevistas, no solo cubrir muchos de nuestros eventos de manera inalcanzable, y eso lo voy a agradecer toda la vida. Y a la vez abro este discurso y este agradecimiento a prácticamente, y lo digo prácticamente, todos los medios de comunicación del estado de Durango, porque hemos logrado evolucionar y hemos logrado aprender a incluir en el discurso correcto al tema de la comunidad LGBT. Ya no somos la diversidad sexual, ya somos la comunidad LGBTTI+. Ya no somos la comunidad gay, ya somos la comunidad LGBTI+, y eso, sin duda alguna, son cosas fundamentales y muy, muy, muy importantes. Y antes de pasarte los micrófonos para contestar, yo me quiero despedir diciendo: festejemos el orgullo desde casa. Esto está hecho para ustedes, para todas y todos, y finalmente esto es con todo el amor y con todo el cariño del mundo. Y quiero darles unos pequeños presentes que tenemos para ustedes con todo amor y todo cariño. Déjense los paso. Miren, por ahí se los voy pasando. Una playera preciosa. Ahorita después nos ponemos el gelecito por aquello de las manos, ¿verdad? No. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, miren. Y esto es, bueno, es en agradecimiento por estar aquí. Muchísimas gracias, Ari, compañero, amigo, además muy querido para mí. Es un honor, y María Eugenia no deja de ver cuando ves crecer a compañeros y compañeras en todas las ramas, particularmente en el activismo, y claramente hoy estamos en una nueva generación de activistas en Durango, y eso lo agradezco. María Eugenia, pues qué puedo decir, nuestra primera entoraliada desde los derechos humanos, y lo agradecemos. Sabes que el cariño y el aplauso de todos aquí es para ti enorme, porque eres alguien que queremos y reconocemos mucho. Mira, te lo digo con la piel chinita de corazón. Muchísimas gracias, Brenda. ¿Qué te puedo decir? Ya te lo dije, tú sabes que eres de nuestras consentidas. Te regreso los micrófonos para que despidas este foro. Pues sí, amigos, solamente quiero decirles que efectivamente yo tengo un gran cariño por todos ustedes. Hay un equipazo aquí detrás de toda esta marcha que se está llevando, que se adapta a los temas de la pandemia, pero sobre todo lo que mueve a este equipo es el corazón. Y nos han enseñado en este camino efectivamente a poder apoyarlos de la mejor manera. Y yo solamente puedo decir que a mí me gusta la gente feliz, la gente que crece. A mí no me importa si es con otro hombre, si es con otra mujer, me importa que sean felices, y creo que tenemos el compromiso de apoyar como sociedad
sociedad, como personas simplemente. Entonces, de verdad, todo mi reconocimiento a esta lucha que hacen, siempre todo el apoyo, por supuesto, pero ante todo el cariño como seres humanos maravillosos que son, y yo los considero mis amigos, así es que yo, un beso enorme, Tadeo, ¿qué te puedo decir? Abrazo. Doctora, gracias, porque de usted se aprende enorme, entonces mil gracias. Adrián, gracias, de verdad, y gracias a todos, gracias a la Disco Artus por abrirnos las puertas, por estar con ustedes, y Durango en Vivo por esta transmisión, chicos, buena onda, saludote, gracias Tadeo, gracias a nuestros amigos por habernos seguido y por haberme invitado, gracias. Muchísimas gracias y continuamos, celebremos el orgullo desde casa.